estábamos viendo los virus y habíamos empezado viendo lo que son los virus del herpes. Se habían mencionado sus características, ya que son estos virus. Ya. Vamos a empezar con el primero. El virus del herpes tipo 1. Ya, les voy a ir explicando porque no son muy difíciles, ¿ya? Y les voy a mostrar las imágenes de cómo reconocerlo. ¿Ya? El tratamiento en sí es el mismo para todos, así que también en uno vamos a hablar de eso. ¿Ya? El tipo 1 produce una enfermedad que se llama herpes oral. Este herpes se va a caracterizar por la presencia de vesículas confluentes en la región oral y sus alrededores. Ya, entonces vamos a poner acá. Se está queriendo colgar la máquina. Bien. Entonces, el herpes oral, el paciente va a tener vesículas. Acuérdense que les había definido que era vesícula anteriormente y les decía que es cuando aparecen pequeñas bolsitas de líquido, pero que son de menos de medio centímetro. A eso le llamamos vesícula. Ya, en esta imagen que se lo estoy ampliando para que puedan ver con claridad, ya, si ustedes alcanzan a ver, fíjense que hay unas vesículas ahí en el labio. Ahora sí. Ya. Entonces, estas vesículas son estas, ¿no? La característica para esta enfermedad, y no confundirla con otra, es que están así varias bolsitas como estas, amontonaditas en un solo lugar. Se refiere con vesículas confluentes, están amontonaditas. Si ustedes ven otro por acá, por decirles, u otro por acá, no es este herpes, ¿ya? Puede que sea otro tipo de herpes. Este herpes, su característica es que solamente están así amontonaditos en un solo lugar. Son varias, pero están juntas. Suelen ir acompañado de sensación de ardor o quemazón con dolor y prurito, que eso es picazón, ¿no? Escozor. Esas vesículas van a durar de 7 a 15 días, se van a secar y va a desaparecer. ¿Ya? Ahora, acuérdense lo que les dije ayer al terminar la clase. Este virus, una vez que entra, nunca más sale. Por lo tanto, el contagio solamente ocurrió la primera vez que pasó esto. ¿Ya? A partir de ahí el virus va a quedar oculto en los ganglios nerviosos y va a esperar a que el cuerpo se debilite en cuanto a su sistema inmune. Si el sistema inmune se debilita, va a volver a aparecer. ¿Ya? Va a durar también otros 7 a 15 días y desaparecerá hasta que otra vez el sistema inmune se debilite. ¿Ya? El sistema inmune se suele debilitar cuando estamos mal alimentados, estresados o cuando hay otras enfermedades. Y por eso a veces la gente lo suele asociar con otras enfermedades. Por ejemplo, calor de estómago, la famosa araña Sama, que no existe, ahora ya saben, es un virus, no hay la araña Sama, les han mentido toda la vida. Bien, pues ya saben, es un virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces el paciente, pongámosle, le da una infección intestinal, ¿no? Con su diarrea y con todo, de las que hemos visto. Y como el cuerpo está debilitado por eso, entonces puede aprovechar y aparecer. Y por eso la gente piensa que es con el estómago. O de repente estamos agripados y aparece, ¿no? Entonces va a aprovechar esos momentos de debilidad para volver a aparecer. Ahora, el contagio solamente ocurre cuando está activo, o sea, así como ahorita. Cuando ya eso desaparece, tenemos el virus, pero no contagiamos hasta que vuelva a aparecer.
¿ya? El contagio es por contacto directo, significa tocar estas vesículas. Y eso suele ocurrir con los besos. La mayoría de nosotros nos contagiamos cuando somos niños, durante la niñez, y la mayoría de las veces por besos de los familiares, ¿no? Familiar que está con eso, lo besa al niño y lo contagia, ¿ya? Algunos que obviamente no se contagiaron en la niñez, lo van a hacer en el transcurso de su vida a cualquier edad, ¿no? ¿Ya? Y una vez cuando digo, el virus entra, nunca más sale. Entonces el contagio solamente fue la primera vez que nos apareció, ¿ya? Ese es el herpes oral. El segundo virus, que es el que hemos visto, el HBH2, produce el herpes genital, que en realidad es bien parecido a esto. Lo único que es diferente es que cambia el lugar. En vez de ser en la región oral o sus alrededores, es en la región genital. Ya les voy a mostrar también lo mismo. Ya. Bien, entonces son vesículas, no se olviden, confluentes en un mismo lugar. Aquí, por ejemplo, vemos, bueno, esto debe ser en alguna piel alrededor de la región genital, porque es en la región genital y sus alrededores. Ya, como ven, son también vesículas con líquido. También, igual que el otro, va a venir con sensación de dolor, ardor, picazón, y también dura de 5 a 7 días. Una vez que desaparece, también el virus permanece oculto toda la vida y va a reaparecer cada vez que el sistema inmune se debilite. O sea, todo lo que les expliqué al ratito para el oral es lo mismo para el genital. Lo único que cambia es la forma de transmisión. Han visto que el oral es por contacto directo y bueno, también es por contacto directo, pero en la región genital estamos hablando de transmisión sexual, ¿no? Porque ahí el contacto directo es a través de las relaciones sexuales, ¿ya? Bien, después todo lo que hablamos se aplica a esto mismo, solamente cambia el lugar, ¿ya? Por lo tanto, va a aprovechar cuando estemos débiles, ¿ya? No se olviden lo que les dije, solamente es un montoncito. Si veo 2 o más, eso ya no es este tipo de herpes, porque puede ser otro tipo de herpes. Ahora, no siempre las vesículas se las logra ver enteras, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, como ven, están las vesículas ahí, todas bien sanitas, pero como está hablando de la región genital, la ropa interior va rozando las vesículas y se pueden romper. Muchas veces se encuentran así como úlceras pequeñitas, que está más claro, ¿no? Miren, úlceras pequeñitas, superficiales, ya, y amontonaditas, ¿no? Para diferenciarlo, por ejemplo, lo que hemos visto el otro día, que era la sífilis, ¿se acuerdan? Era una sola úlcera. Aquí veo varias chiquititas, ¿ya? Bien, entonces eso sería el herpes genital, ¿ya? Estos dos son bien parecidos e incluso se han encontrado el VHH1 en la región genital y el VH2 en la región oral. ¿Ya? Por lo tanto, actualmente es difícil saber si son por transmisión sexual o por contacto, porque se han cruzado. ¿Ya? Bien. Luego tendríamos la varicela zoster. ¿Ya? Bien. En cuanto a la varicela zoster, se le llama así varicela zoster, porque antes se creía que eran dos enfermedades diferentes. A una se le llamaba la varicela y a otra se le llamaba zoster. Como ahora sabemos que es la misma enfermedad, entonces le ha juntado su nombre. Se llama varicela zoster. ¿Ya? Y van a entender ahorita por qué había antes esa confusión de creer que eran dos enfermedades diferentes. ¿Ya? El detalle está en cómo evoluciona la enfermedad. ¿Ya? Sucede que cuando nos contagiamos, ¿ya? La enfermedad primero, la primera vez, produce la varicela. ¿Ya? La varicela se caracteriza por vesículas como las que hemos visto ahorita,
Pero la diferencia es que ya no están en un solo lugar, sino están en todo el cuerpo, ¿no? Como ven, los venitos ahí, bueno, porque más atacan niños, pero a cualquier edad, ya, por ejemplo, este niño, miren, se le ve bien clarito las bolsitas que les mencionaba. Ya, aquí tenemos una foto ampliada para ver las mismas vesículas, pero la diferencia es que no están amontonadas, no están por todas partes. Ahora, una característica para reconocer qué es esto, porque se puede confundir con otras, es cómo aparece. En este caso, aparece de forma, dice, centrífuga. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que las primeras aparecen en la zona del tórax y a partir de ahí van apareciendo alejándose del centro del cuerpo. O sea, primero aparece en esta zona y luego van apareciendo hacia el brazo, hacia las piernas o hacia la cabeza. O sea, siempre empieza en el centro. Eso es importante porque hay, por ejemplo, otras enfermedades como el síndrome de pie, mano, boca, en el cual aparece primero en las manos y en los pies. ¿Ya? Entonces, es importante por eso saber dónde aparece. ¿Ya? Bien. Siempre viene acompañado con fiebrecita, malestar general, náuseas, vómitos, decaimiento. ¿Ya? Eso generalmente los primeros días. Luego, conforme van secando las vesículas, ya va apareciendo prurito, que eso es picazón. Empiezan a picar conforme van secándose, ya, y luego ya desaparece. ¿No? Dura igual que el anterior que hemos visto, de 7 a 15 días y desaparece, ya, pero aquí está el detalle. El virus, acuérdense, nunca más se va del cuerpo, ¿ya? Entonces, este virus, cuando nos da varicela, es cuando el virus ha entrado. Eso va a durar unos días y luego a partir de ahí el virus se va a ocultar en nuestro cuerpo durante toda la vida, ¿ya? Y va a reaparecer nuevo cuando nuestro sistema inmune está debilitado, igual que los otros, pero cuando reaparece, no aparece ya como varicela, sino como zóster, que ahorita les voy a mostrar qué es. Y es por eso que antiguamente la gente creía que eran dos enfermedades, una la varicela y otra el zóster. Pero ahora sabemos que es la misma, solamente que en diferentes momentos. La varicela cuando aparece por primera vez y las siguientes veces el zóster. Ya que ahorita vamos a hablar del zóster. La varicela es igual que la viruela, porque siempre hay esa confusión. La viruela sí existió, es una enfermedad que hubo en el planeta, pero ya no hay. Es más, ninguno de ustedes enfermó de viruela. Y otra vez les mintieron. Igual como la famosa araña Sama, que ya saben que no existe. ¿Ya? No sé si les arruiné, así como cuando les dicen, no existe Papá Noel, no existe la araña Sama. Y la viruela era una enfermedad que ya no hay en el planeta. ¿Ya? Era una enfermedad bastante destructiva, peligrosa y mortal. Y por eso ha quedado en la memoria popular. ¿Ya? La gente suele confundir la varicela con viruela. Y de repente muchos de ustedes le dijeron que tenían viruela. Pero ya saben, no tuvieron viruela, tuvieron varicela. Porque si no, muchos de ustedes ya no tuviesen que contar. Ya les voy a mostrar unas fotitos. Muchas son en blanco y negro, porque obviamente, cuando digo esa enfermedad, ya no existe. Y las pocas que van a ver a color suelen ser confusiones de lo que es la viruela. ¿Ya? Y solamente vean esta foto de acá. A ver, vamos a ampliar para que vean cuán destructiva era la viruela. Ya, véanlo a este chico, cómo está su cara. Esa es la viruela. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes tuvo eso? No creo. Ya, como les digo, la viruela no hay. Digan lo que digan. No hay viruela hace más de 50 años en el planeta. No hay. ¿Y por qué no existe la viruela? Porque fue la primera vacuna que inventamos.
Ya, ustedes vean un poquito por curiosidad la historia de las vacunas y de dónde viene el nombre incluso. Ya tiene que ver con la viruela. Fue la primera vacuna que nosotros producimos y por lo tanto en su época se vacunó a todas las personas contra la viruela a tal punto que la hicimos desaparecer del planeta. Ya, el mismo camino se estaba siguiendo con la polio y con el sarampión. ¿Ya? Y para que vean que a veces meterse en cosas por ignorancia termina arruinando mucho. El sarampión, ya teníamos 20 años de no tener casos de sarampión en el planeta, y lo mismo de la polio. Sin embargo, en los últimos años, y eso han debido escuchar ustedes ahora de repente, porque de repente hasta han estado metidos por ahí, hay un movimiento que se llama el movimiento antivacunas, de gente que no sé qué se les metió en la cabeza, que dicen que es malo las vacunas y que no hay que vacunar a los chicos. Bueno, gracias a eso ahora tenemos casos de sarampión y de polio, que eran dos enfermedades que ya estábamos a punto de erradicar, igual que la viruela, pero por esos movimientos aparecieron casos en Brasil y en Estados Unidos, ¿no? Por suerte aquí en Bolivia todavía no hemos tenido casos de eso, pero sí, no, son puros mitos. O sea, hay que informarse. ¿Ya? No existe ninguna vacuna que produzca autismo. El autismo existe de antes de las vacunas. ¿Ya? Lo mismo que el síndrome de Guillain-Barré, que es otro que andan diciendo que tiene que ver con las vacunas, tiene que ver con enfermedades virales y existe desde antes de las vacunas. No es una enfermedad producida por las vacunas. Así que, bueno, es así como habla la gente. Pero bueno, ya saben. De todas maneras, la viruela fue una enfermedad que sí mató gente. ¿Ya? Es más, la famosa leyenda de aquí de Santa Cruz, del carretón de la otra vida, tiene que ver con una peste de viruela, ya que mató a mucha gente aquí en Santa Cruz y por eso generó esa leyenda del carretón de la otra vida. Ya, porque en esa época lo que se hacía era recolectar a los muertos en carretón e ir a quemarlos o enterrarlos. ¿Ya? Entonces, viruela ya no existe, ¿ya? Pero, como les digo, lo confunden, ¿ya? La varicela, por suerte, es una enfermedad muy benévola. No hay casos de personas que mueran por varicela, ¿ya? Pero obviamente es un tiempito que no estamos incómodos, ¿ya? Bueno, entonces, ya saben que la varicela. Ahora, cuando esta desaparece, ya como les decía, nuestra piel todo cura, pero el virus sigue con nosotros oculto en los ganglios durante toda la vida. Y va a esperar a que nuestro sistema inmune se debilite, y cuando se debilite va a reaparecer. Pero cuando reaparece, ya no aparece en forma de varicela, sino en forma de zóster. Ya, el zóster es también las mismas vesículas, pero la diferencia es que ya no aparece en todo el cuerpo, sino solamente aparece sobre el trayecto de un nervio. ¿Ya? Aquí vamos a unas imágenes. Esta, por ejemplo, la más típica, véanlo, sobre el trayecto de uno de los nervios intercostales, ya en el costado. ¿Ya? Aquí vemos otro en una zona, y de ahí incluso viene el nombre, por si acaso, de zóster, que significa zona, ¿no? Solamente en un área, ¿ya? Y siempre es el trayecto de un nervio. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, los nervios intercostales, ¿ya? Fíjense en esa área, acá, la gente le llama la culebrilla, es su nombre, ¿ya? Más común los intercostales, pero puede aparecer el trayecto de cualquier nervio. A ver, vamos a ir mirando. Por ejemplo, por ejemplo, miren, también en un costado, en un nervio lumbar, un poquito más abajo, ¿no? Que incluso llega al abdomen, son los nervios lumbares, perdón. Ya había por aquí un brazo, por ejemplo, en el nervio radial, su trayecto nervio radial, ya. Aquí en los dos intercostales, que por cierto también hay un mito que dicen que si se junta, la persona se muere. Es mentira, nadie se muere. Yo he tenido varios pacientes
y se les juntó y no se murieron. Pero la gente vive asustada con eso, ¿no? Aquí otro, miren, en la zona del hombro, sobre los nervios. Miren, sobre el trayecto del nervio oftálmico, ¿no? Miren incluso cómo parece que haya sido separado con una regla. Miren la diferencia ahí entre la derecha y la izquierda, ¿no? En este caso, la zona del nervio oftálmico justamente es esa zona. ¿Ya? Si fuese del maxilar, por ejemplo, estaría afectado esta otra zona del maxilar superior. Si fuese el maxilar inferior, afectaría esta zona. Y ese es, por ejemplo, el que se confunde con el herpes oral. Por les decía que hay que ver que solamente sea un grupito, ya que si son más, puede que sea este de acá. Y aquí tenemos otro del nervio oftálmico. Ahí, ¿no? Miren, incluso por lo que decía, miren cómo es como si haya sido hecho con una regla ahí, ¿no? La diferencia entre derecha y izquierda. Bien. Así, entonces, los trayectos de un nervio. ¿Ya? Siempre. Aquí en el cuello, por ejemplo, hay uno. Y por ahí van a encontrar también, había uno que les quería mostrar sobre el trayecto del nervio ciático que baja por detrás del miembro inferior. Bueno, el otro ya lo pide, pero hoy día no me aparece. Bueno, aquí hay uno. Ya, véanlo, ahí está. Ese, por ejemplo, sobre el trayecto del nervio ciático. Miren, empieza acá arriba en la columna y de ahí baja hacia el muslo, ¿no? Bien, entonces ustedes ven que sigue un caminito así, ese es el zóster. Ahora, las vesículas son iguales que las del oral y la de la varicela. Son las mismas vesículas con líquido. Ya, la diferencia es solamente cómo está distribuido. Esta sí viene con más dolor. En las otras suele venir con picazón, un poquito de dolor y ardor, como si quemase un poco. Pero esta viene a veces con un dolor intenso. Ya, tanto que al paciente tenemos que darle analgésicos fuertes. Viene con sensación intensa de quemazón o ardor y dura más tiempo. Los anteriores, la varicela, el herpes oral genital, duran de 7 a 15 días. Este puede durar de 21 a 30 días, o sea, dura más tiempo, ¿ya? E incluso cuando ya cicatriza, cuando ya seca, puede que el paciente quede con secuelas por un tiempo. Puede la piel quede manchada, o sea, más oscura en esa zona, y eso puede incluso que quede por vida. Y el dolor puede permanecer en algunos casos hasta por un año. A pesar que ya todo ha curado en el lugar, el dolor puede que siga hasta por un año, ¿ya? Entonces, es un poquito más agresivo. Ahora, pero también no ataca tan fácilmente como el anterior. Para que este nos vuelva a atacar, se necesita que nuestro sistema inmune se debilite mucho. Por lo tanto, es muy difícil verlo en personas jóvenes, pero se suele ver bastante en personas de la tercera edad, donde ya por la misma edad su sistema inmune se debilita bastante. Entonces, ahí suele aprovechar. Entonces, si uno enfermó de chico de varicela, tiene la probabilidad de cualquier momento de su vida hacer zóster. Y más que todo, cuando llegue a la tercera edad, ¿ya? Ahora, si yo veo un zóster en una persona joven o un niño, debo preocuparme bastante porque nos está indicando que su sistema inmune de ese niño o de ese joven está muy débil por algún motivo. Algo le está afectando bastante. No es habitual que aparezca en un niño o un joven, ¿ya? Bien, entonces ya han conocido cómo aparecen estos tres, el oral, el genital, y están viendo el varicela zóster, ¿ya? Eso se presenta así, ¿ya? Estos siguientes, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, no son frecuentes, son raros, ya tienen la misma característica de que el virus permanece de por vida en el cuerpo una vez que entra, pero el detalle está que muchas veces ni nos enteramos que entraron, porque estos de acá no producen las típicas vesículas que hemos visto que producen los otros. ¿Ya? Si no producen diferentes cosas. Por ejemplo, lo que dice mononucleosis infecciosa, están viendo que aparece con dos tipos, ¿no? Están viendo con el 4 y con el 5, la mononucleosis infecciosa.
El paciente tiene una fiebrecita corta de 1 o 2 días, acompañado de un malestar de garganta, como si fuese una faringitis o una amigdalitis, y adenopatías cervicales, o sea, ganglios o bolitas que le aparecen acá atrás en la zona de la nuca. Y esos ganglios pueden permanecer hasta por 1 año y desaparecer recién. Entonces, muchas veces no se dan cuenta qué pasó. Y lo más frecuente es que el padre o la madre, cuando le está bañando al niño, se da cuenta de la bolita y no los traen. Ya entonces nosotros decimos que pudo haber enfermado esto, pero no supimos cuándo se enfermó. Puede haber sido reciente o ya un tiempo. Pero a partir de ahí le decimos que por 1 año va a tener eso y tiene que controlar simplemente que no crezca o no se ponga rojo caliente, porque también pueden ser otras enfermedades, ¿no? Pero lo más común es esto, y va a desaparecer de forma así benigna, sin hacer más lío, después de 1 año. Ahora, el 6 y el 7 producen también lo que se llama la roceola infantum, que también es algo benigno y se caracteriza por manchitas rojas, ¿ya? Ahorita te lo voy a mostrar. Que aparecen también en todo el cuerpo, acompañadas de fiebrecita, malestar, suele durar unos días y desaparece. Se lo confunde un poco con la rubiola, con la diferencia que la rubiola son granitos más finos. En este caso, son manchitas rosadas en el cuerpo, como este niño. Así, manchitas rosaditas. Cuando uno toca, siente un poquitito como si estuviese levantado, pero no se siente como lija. Eso es importante porque la rubiola, cuando uno lo toca, se siente como una lijita, así, porque son granitos más finos. ¿Ya? Entonces, es la roceola infantum. ¿Ya? A muchos también les ha dado seguro. Dura también unos días, generalmente entre 3 a 10 días. La mayoría suele durar unos 5 días y luego desaparece. Así como vino, se va y no molesta más. Esa es la roceola infantum, producida por la 6 y el 7. ¿Ya? Bien, esos son, podemos decir, lo benigno que pueden producir esto. Ahora, se los ha relacionado con otras enfermedades más graves, como ven el 4, con el linfoma, el carcinoma bucofaringio, y esto en personas que ya les entró el virus en algún momento de su vida, pero algo favoreció para que aparezca esto, porque ellos solitos tampoco no lo van a hacer, pero está relacionado. Lo mismo el 5, que puede producir retinitis, que es cuando afecta el ojo, incluso uno puede quedar ciego por eso. La hepatitis, que ya vamos a ver también más adelante cómo es la hepatitis. ¿Ya? Y el tipo 8 está relacionado con el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un tipo de cáncer. ¿Y por qué estos también están relacionados un poco con el cáncer? Hay que entender también esto. Lo que pasa es que los cánceres están relacionados con alteraciones del sistema inmune. Todos nosotros producimos células malignas. Todos ustedes, yo, todos producimos células malignas, pero no todos hacemos cáncer, porque nuestro sistema inmune se encarga de detectar a esas células malignas y destruirlas. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos enfermedades que atacan al sistema inmune, pueden aprovechar para aparecer los cánceres. ¿Ya? Y el sarcoma de Kaposi está relacionado con este virus, pero no en cualquier persona, solamente en personas que tengan alteraciones intensas del sistema inmune. Estamos hablando, por ejemplo, de pacientes con VIH, pacientes con SIDA. Ya, el sarcoma de Kaposi entonces está relacionado al SIDA. Y como han escuchado hablar, esta enfermedad altera al sistema inmune. Ya, el sarcoma de Kaposi en realidad es una forma de cáncer de los vasos sanguíneos que se manifiesta con tumoraciones en la piel, ya, que son así. Vamos a ver. Se va a cortar en segundos, pero de ahí volvemos y le explico. ¿Es diferente la alergia? Sí, no es lo mismo que una alergia. La alergia obviamente es producida a una reacción alérgica que tiene que ver con cualquier otra cosa
que no sea un virus, o sea, no infeccioso. En este caso que les mostré un ratito, la rociola, que sí se puede confundir con alergia, es producida por un virus. Pero lo vamos a diferenciar por los síntomas. La rociola viene con fiebrecita los primeros días. Una alergia nunca trae fiebre. Así que si hay fiebre, puede ser esto. Si es alergia, va a venir sin fiebre. Y además que esto va a desaparecer unos días, y una alergia puede aparecer cada vez que esté en contacto con lo que te produce alergia. ¿Ya? Bien, entonces le estaba mostrando el sarcoma de Kaposi. ¿Ya? Es un cáncer, no se olviden, pero no es cáncer de piel, aun cuando se lo vea en la piel. Es un cáncer de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y aparece característicamente con manchitas, como ven, de ese color, un rojo vino, que en algunos casos va tornándose más oscuras. Suelen aparecer pequeñitas y van creciendo, ¿no? Como ven la imagen, a veces unas más pequeñitas, pero te van creciendo y se van juntando y van formando masas más grandes. Para diferenciarlo de cualquier otra cosa, hay que presionarlas. Como son vasculares, si yo las aprieto, al apretarlas se van a volver pálidas porque se van a vaciar de sangre. No se olviden que son vasos sanguíneos. Y al soltarlo, recupera el color. Cosa que no pasa, por ejemplo, con un lunar o cánceres de piel, otro tipo de manchas. ¿Ya? Ahora, también no hay que confundir con un hemangioma, que es un tumor parecido, pero es benigno y con el cual se nace. Algunas personas nacen con hemangiomas, que es igualito a eso, pero eso tiende a desaparecer en algunos casos, en algunos permanece toda la vida, pero eso es de nacimiento. En cambio, esto, el paciente lo va a tener en algún momento de su vida, o sea, no nació con eso, le aparece. Eso se ve en pacientes con VIH. Y como decía hace rato, está relacionado ya a el virus del herpes tipo 8. ¿Ya? Bien, eso sería en cuanto a todos esto. Entonces, como decía, del 4 al 8 no son frecuentes, son raros. ¿Ya? Pueden ser internos, sí, como todo cáncer, pueden ser con manifestación interna y puede afectar hígado, riñón, corazón, pulmón, etc. ¿Ya? Pero se lo suele ver, como están viendo, también en la superficie. ¿Ya? Bien, tratamiento. Bueno, ya les dije el tratamiento cuando empezamos a hablar de virus. ¿Existen tratamientos para los virus? Ya saben que no. Todo tiene que ver con su sistema inmune. Cuanto mejor esté, menos lío vamos a tener con virus. Y lo mismo como están viendo acá. Ya, si yo me mantengo en buenas condiciones, estos virus no se van a manifestar. Y puede que si me contagio, ni siquiera lleguen a desarrollar la enfermedad si yo tengo el sistema inmune en buenas condiciones. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos dar de tratamiento entonces? Lo primero, sintomático. En los virus van a ver, cuando hablamos de tratamiento, siempre es sintomático. ¿Qué significa eso? Aliviar los síntomas. Si hay fiebre, le vamos a dar un antipirético, paracetamol, ibuprofeno, cualquiera. Si hay dolor, podemos asociar un analgésico, diclofenaco, ketorolaco, etc. ¿Ya? Dependiendo de los síntomas. Si está vomitando, algo para los vómitos, ¿no? Si le pica, porque escuece, podemos usar algún medicamento que ayude con la picazón, como por ejemplo los antialérgicos. Pero no estamos tratando una alergia, por si acaso, sino que los antialérgicos también disminuyen ese síntoma de picazón. ¿Ya? Entonces podemos darle un antialérgico para aliviar ese síntoma. ¿Ya? En el caso de la varicela, por ejemplo, que decía que pica todo el cuerpo, en los niños a menos, también se puede usar lociones de calamina, que es un producto que incluso viene con nombre de caladril, por ejemplo, que ayuda a aliviar esa picazón. No la cura la enfermedad, simplemente alivia. En la boca, para la parte del herpes oral, se puede usar la famosa miel rosada, que han debido escuchar hablar, que se encuentra en la farmacia, que tampoco lo cura, simplemente alivia esa picazón y ese dolor, y eso hace que el que está con eso en la boca pueda comer. Por ejemplo, los niños pequeñitos, a veces cuando les sale la lengüita o en las encías, el dolor no les deja pues lactar ni comer. Entonces le pueden poner un poquito de miel rosada
que le va a aliviar esto, entonces el niño va a empezar a comer, ¿ya? Entonces, simplemente es eso. En cuanto a las vesículas, se pueden reventar, y si se revienta, pues van a ser puerta de entrada, ya hemos hablado de eso, para las bacterias. Sabemos que en la piel, estafilococo, y entonces estas bacterias pueden aprovechar esto para entrar y atacar, ¿no? Vamos a conocer eso porque esas vesículas empiezan a producir pus, ¿no? Eso significa que ya hay una bacteria. En ese caso vamos a dar algún antibiótico para frenar la bacteria y para evitar que eso se infecte. Si las bolsitas se han roto, se puede usar cualquier tipo de antiséptico, como la povidona, la violeta, por ejemplo, que todo el mundo lo usa para cuando pasa eso, pero no hay diferencia porque simplemente actúe como preventivo de que no se infecte, no lo cura ni lo seca, como creen. Ya, en cuanto al baño, ¿un chico con varicela se puede bañar? Claro que sí, ¿ya? Pero la gente tiene miedo a eso porque, como les decía, lo confunden con la viruela, que mataba gente, ¿ya? O el sarampión, que también mataba niños, ¿no? Eso producía neumonía y eso los mataba. Esto no, así que no hay problema con el baño. Pero si usted le dicen a un paciente que no hay problema con bañar, te van a mirar con la cara como que ya esté loco, porque la gente cree que no hay que bañarse. Entonces, lo que yo suelo hacer, por ejemplo, les digo, báñelo, pero al mediodía o cuando el sol está más fuerte, para que no se enfríe mucho. Eso es simplemente un truquito porque puede bañarse a cualquier hora. Ya simplemente es para que ellos no se sientan un tanto con esa culpabilidad de que no lo va a bañar, ¿no? Lo que sí hay que recomendarles es que durante el baño tengan cuidado de no romper las vesículas, ¿ya? El baño es como de costumbre con su agua, su jaboncillo, champú, lo de siempre, pero al momento de enjuagar es bueno que se enjuague con agua de manzanilla. O sea, lo seca y ahí le echa agüita de manzanilla y deja que esa agüita de manzanilla se seque en la piel o puede secarlo un poquitito. El agua de manzanilla le da dos ventajas. Uno, le alivia la picazón, que hemos dicho que es un síntoma muy molesto. Y dos, actúa como antiséptico, reduciendo la carga bacteriana y así evitando que nos infecten las vesículas, ¿no? Ya, bien. Entonces, eso es lo que hacemos como tratamiento para esto, ¿ya? Prevención, bueno, es difícil. Podemos decir que no haya besos cuando están con las vesículas activas para no contagiar, o no tengas relaciones sexuales cuando tenga estas vesículas, también la región genital, ¿ya? Eso, pero independientemente de eso, uno se puede contagiar, ya que las costras cuando caen, las carachitas, están llenitas de virus y pueden tocar cualquier cosa, ¿ya? Y también pueden pasar de ahí las manos y de ahí yo tocarme una mucosa y pasar el virus, ¿ya? Así que la mejor prevención es lo que están viendo que hacemos ahora, lavarse las manos constantemente. Bien, entonces vamos a ver ahora los virus hepatotrofos. Ya, los virus hepatotrofos son los virus que pueden producir la hepatitis, ¿ya? Ahora aquí hay que aclarar algunas cositas en cuanto a eso, ¿ya? Primero, la palabra hepatitis simplemente significa inflamación del hígado y puede ocurrir por muchos motivos, ¿no? No solamente por lo que vamos a ver acá. Podemos tener hepatitis por bacterias, por parásitos y por químicos, tóxicos, medicamentos, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver acá es la hepatitis viral, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Ahora, entonces la hepatitis viral es producida por cualquiera de estos virus que están viendo acá, ¿ya? Sin embargo, los más frecuentes son los dos primeros, ¿ya? Estos virus los vamos a nombrar usando la letra del alfabeto, ¿no? VHA significa virus de la hepatitis tipo A. ¿Ya? Como ven, hay el A, el B, el C, el D, el E y el G. Había el F, pero los retiraron cuando se dieron cuenta que no pertenecía a esta familia. Bien.
el más frecuente es el primero, el VHA. Ya, el B está en segundo lugar. Ahora estos, el C, D, E y G, muy rara vez se ven. El C se suele ver de vez en cuando acá. Lo que es el D, el E y el G son rarísimos, ya que su forma de contagio incluso todavía no se lo conoce muy bien. Ahorita vamos a hablar de eso. Bien, el tipo A se transmite, como están viendo, por la vía fecal oral. ¿Qué significa eso? Significa a través de las manos, cuando una persona que está enferma, ya que tiene el virus, va al baño, defeca, se contamina las manos, no se lava las manos, va y toca algo, que puede ser lo que vamos a comer, como un pan, pongámosle, ¿ya? Y entonces esa persona se come ese pan contaminado y entonces se contagia. Por eso se llama fecal oral, ¿ya? Pasa de persona a persona de esta manera. Y están viendo que el responsable principal de este proceso son las manos. Por eso están viendo cuán importante es lavarse las manos cuando uno prepara los alimentos. Es el más común y es el que más afecta a los niños. Entonces, el que más van a encontrar en niños es el tipo A. El tipo B se transmite por dos vías, como ven, la sanguínea y la sexual. ¿Ya? La vía sanguínea, igual como han escuchado hablar del VIH-Sida, de la misma manera, ¿no? A través de sangre, pero para eso tengo que tener yo también una herida, ahí tiene que quedarme la sangre y contagiarme. O sea, es un poquito más difícil por la vía sanguínea. Antiguamente la transfusión, pero eso ya no contagia, ya lo hemos descartado desde que se maneja sangre segura. Pero sí lo convierte en un riesgo profesional. Para nosotros que trabajamos en salud, es un riesgo, ya que si al trabajar nos cortamos, nos lastimamos, porque pasa a veces con los instrumentos, nos lastimamos, y como si el paciente tenía el virus, nos podemos contagiar, ¿ya? Bueno, y la transmisión sexual, que es en este virus. Y por ese motivo es que este virus es más frecuente en el adulto, ¿ya? Entonces, generalmente, si es un niño, vamos a pensar que es el A. Si es un adulto, vamos a pensar que es el B. A menos que él no haya enfermado del A y ahora esté enfermando del A, ¿ya? Bien. Los otros, como ven, el C, vía sanguínea, D, vía sanguínea. Estos dos se los ha relacionado, incluso el último G, con el uso de jeringas compartidas en pacientes drogadictos, ya más que todo en Europa, y como es la única vía de transmisión conocida, por eso es un virus que no se expande y rara vez se lo ve. El tipo E es fácil de contagiarse por vía fecal oral, pero hay un detalle, es un virus incompleto. Eso significa que para poder enfermar necesita que ya antes hayamos enfermado de alguno de los anteriores. Entonces también por eso es raro. Ahora, los síntomas que van a producir son los mismos síntomas en todas las, o sea, todos estos virus, producen los mismos síntomas, no importa cuál sea de ellos, ¿ya? Y producen dos formas de hepatitis, la hepatitis aguda y la crónica. Y ahora vamos a ver la aguda, que es la más común. Bien, la hepatitis aguda, bien, generalmente aparece unos días después del contagio, entre 3 a 21 días después de haberse contagiado. Y el primer síntoma que suele aparecer, los primeros síntomas, que son dos, es una fiebrecita y una diarrea, generalmente leve, suave, de corta duración, suele durar 1 o 2 días. Y por eso a veces a estos síntomas no le dan mucha importancia. Una vez que desaparece esa fiebre y esa diarrea, que es variable, algunos solamente es fiebre, otros es fiebre con diarrea, ¿no? De forma, como dice, progresiva, o sea, no aparece de golpe, sino en los siguientes días, de a poquito, entre los siguientes 5 a 15 días después, va a ir apareciendo de a poco y van a ir aumentando estos síntomas que mencioné ahí: mareos, náuseas, vómitos, debilidad, decaimiento principalmente. Los pacientes suelen decir que están cansados, no tienen fuerza, no pueden comer porque están con náuseas, pierden su apetito y tienen mucho sueño, más del normal, ¿ya? Eso es generalmente los primeros días. Eso va incrementando. ¿Ya? En algunos
suele ser tan leve que apenas solamente sienten estos síntomas. Luego le va a dar la ictericia. La ictericia es cuando la piel toma un color característico, que voy a escuchar hablar, que es un color amarillo verdoso. Y aquí les voy a mostrar cómo es ese color para que no me confundan, porque la gente, a cualquier persona que está pálida, dice de estar enfermo del hígado, ya, o que a veces agarran colores más rojizos, ya, o naranjas, pero eso no significa que estés enfermo del hígado. Ya, tiene que ser un color bien característico, que es un color amarillo verde. Aquí les voy a mostrar cómo es. Ese tono, miren, de esa persona. ¿Ya? Si ustedes ven ese color, no es el típico amarillo pálido o naranja que voy a ver en algunas personas. Es un color bien característico, que uno cuando lo ve, lo reconoce. Fíjense, es un amarillo con tonos verdes. A eso le llamamos ictericia, esa coloración. Ocurre en toda la piel, pero también en la parte blanca del ojo, la conjuntiva. ¿Ya? Esa imagen que ven bien clarito la parte blanca del ojo, fíjense cómo está amarilla, ¿ya? Es amarillo verde, ¿ya? A veces los ojos, por si acaso, por el viento, todo, tienen unas marcas amarillas hacia los lados, ¿ya? Y para no confundirlo, entonces uno va a ver que por eso nosotros jalamos el párpado para poder ver bien la mucosa abajo. Y si ahí se ve ese tono amarillo, ya saben que es ictericia. Entonces, esa es la ictericia, ¿ya? A veces, cuando una persona come muchos vegetales de color rojo o naranja, absorbe una molécula que se llama caroteno, que es la provitamina A, ¿ya? Ese caroteno, en algunas personas se le va a acumular en el cuerpo. Como digo, en personas principalmente que están comiendo mucho vegetal de esos colores. Y entonces agarran un color en la piel amarillento, pero con tono naranja, ¿ya? Y eso lo suelen confundir con esto. ¿Ya? En algunos casos sí pudiese haber una ligera confusión, a menos cuando estamos en un punto entre que no se define, ¿no? Pero para eso hay que mirar el ojo, ya que en ese caso que les digo, el ojo va a seguir estando blanco. En cambio, en este caso, se va a hacer amarillo, ¿ya? Entonces, esa es la ictericia, ya la conocen. Aquí vemos otro ojito con ese color, para que lo reconozcan, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno bastante amarillo, ¿no? Bien, entonces, a eso le llamamos ictericia, ¿ya? Va a ir apareciendo también de forma progresiva. Como les mencionaba hace rato, no de golpe se va a poner así amarillento, va a ir de a poquito. En algunos casos incluso puede que sea tan suave que no se note, a menos si nuestro sistema inmune, ya se ha dicho, está en buenas condiciones, ni nos vamos a enterar. De repente estamos cansaditos unos días, débiles, y hasta se tiñeron, pero tan suavito que no se dieron cuenta, ¿ya? Porque suele pasar también. Puede el paciente empezar a presentar dolor en la región hepática, ¿ya? Pero este dolor también es variable. Pueden algunos pacientes que no les duela y solamente cuando se toca ahí recién se quejan de dolor. En algunos está el dolor constante y molesto todo el tiempo, ¿ya? Pero en todos los casos se incrementa, como ven, cuando hace actividad física, ¿ya? O sea, vamos a leer que es un muchacho y le mandan a hacer educación física, a correr, y ahí le empieza a doler. O cuando consumimos alimentos que sean ricos en grasa. Muchos pacientes incluso todavía ni están amarillos todo y comieron algo grasoso y les produce el dolor, y a veces por eso nos damos cuenta. Bien, la orina toma un color característico en forma café, como té, que le llamamos eso coluria, ¿ya? Pero no es que la orina está más oscura como cuando nosotros no hemos tomado líquidos, ¿no? Entonces, sino es un color intenso, café como el
agua de té, como les mencionaba. Aquí tengo una imagen donde los comparan. Ahí está. Miren, la de la izquierda es orina normal y la de la derecha es coluria. Incluso algunos autores dicen que es como la Coca-Cola, ¿no? En los casos en los cuales se tiñe bastante. Ya, ese es coluria entonces. Ya, al mismo tiempo que va apareciendo esa orina, va a aparecer en las heces la acolia. Y la acolia no es nada más que las heces se vuelvan blancas. ¿Ya? Las heces normalmente tienen un color marrón y cuando hay diarrea, pues ustedes saben, amarillento o verdoso. Pero en este caso estamos hablando de las heces se vuelven blancas, aun cuando no haya diarrea, van a estar blancas. Ya están imagen y aquí tenemos fotos de heces con acolia, ¿no? Ya es, digamos, entonces acolia. Entonces también el paciente se va a tener amarillo, su orina empieza a tenerse también hacia un tono café y las heces se van aclarando. En algunos casos, no en todos, pudiese haber desmayos. Y esos desmayos, cuando los hay, siempre están relacionados a realizar actividad física. O sea, el paciente corrió un poquito, subió rápidas gradas, algo así, y se desmaya. ¿Ya? Ese síntoma, junto con los otros que hemos visto, como el dolor hepático, la debilidad, el decaimiento, la somnolencia, tiene que ver con la glucosa. Lo que pasa es que cuando el hígado está fallando, no procesa adecuadamente la glucosa y el paciente tiende a estar con hipoglicemia. O sea, su glucosa suele estar baja. ¿Ya? Eso es lo que hace que el paciente esté decaído, débil, sonoliento. ¿Ya? Y cuando comamos, duele el hígado, o cuando hagamos actividad física, nos desmayemos, porque nuestra glucosa está baja. ¿Ya? Bien, y hemorragias, pero eso no es frecuente. Pueden ser leves, como dice, de las encías, de la nariz, ocasionalmente. ¿Ya? Ahora, todos esos síntomas que hemos visto van a ir aumentando de a poco en los primeros 15 días y luego van a ir también disminuyendo en los siguientes 15 días. Todo ese proceso dura más o menos entre 10 a 30 días, ya todo ese proceso. Como les digo, en algunos va a venir bastante intenso y bien notorio, y en otros de repente ni se enteren que enfermaron. ¿Ya? Bien, esa es la hepatitis aguda. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de la aguda? Ya les voy a hablar ahorita de la aguda como tratamiento y después hablaremos de lo que es la crónica. Bien, ¿qué medicamento usaré para la hepatitis? Bueno, ya les he dicho, para virus no existe tratamiento, y lo mismo es acá. Para los virus de la hepatitis tampoco hay medicamentos. ¿Ya? El tratamiento consiste, como están viendo, en un tratamiento dietético y conductual. Lo que vamos a hacer es una dieta rica en azúcares simples, que esos son todo lo que es dulce. ¿Ya? Eso significa que tiene que comer harta fruta, cuanto más dulce, mejor. Cosas dulces, ya, pastillas, chupetes, azúcar en agua, lo que quiera, pero dulce, harto dulce, ¿ya? Y debe reducir su consumo de grasas, ¿ya? Nada que tenga grasa, frituras, la yema del huevo, la palta, el maní, el chocolate, la linaza, el sésamo, la nuez, la almendra y cualquier otra cosa que tenga harta grasa, ¿ya? Entonces, esa es la dieta. El paciente debe consumir cosas dulces y cero grasas, ¿ya? Esto va a ir asociado a reposo absoluto en la fase sintomática. ¿Qué significa eso? Reposo absoluto significa que no se va a levantar de la cama más que para ir a orinar, defecar o comer. O sea, para ir al baño y comer, nada más. Después tiene que estar echadito en cama. Eso es absoluto. Esto en la fase sintomática. O sea, cuando los síntomas que hemos mencionado están bien notorios.
Durante ese tiempo él tiene que estar ahí. Eso va a variar desde 5 hasta 30 días, como hemos visto. Entonces eso dependerá del paciente. Luego, una vez que pasa esa fase sintomática, necesita un reposo relativo por 6 meses más. ¿Qué es reposo relativo? Significa que el paciente ya puede hacer su actividad física, ya puede hacer su actividad diaria, ir a su trabajo o ir al colegio, pero no puede hacer actividad física. Significa no puede ir a pelotear, a jugar básquet, a corretear, cosas así, ¿no? Entonces el trabajo, de repente, dependiendo del trabajo, se debe mandar recomendaciones, ¿no? Que es lo que no debe hacer. Y el colegio, pues simplemente se pide que el profesor no le haga hacer educación física. Eso es por 6 meses más. El tratamiento en sí va a durar 7 meses. ¿Ya? El mes donde están los síntomas y 6 meses más, que es lo que necesita el hígado para repararse. Durante ese tiempo tiene que hacer tanto la dieta como el reposo. Después de los 7 meses, si él quiere, puede volver a comer lo que le dé la gana. ¿Ya? Muchas gracias si quiere, no hay problema. Pero acá, durante ese tiempo, debe hacer esa dieta. ¿Ya? Y eso es importante, ya que si no cumplen con ese tratamiento, el riesgo es que se vuelva hepatitis crónica. Eso vamos a ver, yo creo, mañana, ¿ya? Porque ya está acabando el tiempo. Bien. Ahora, todos ustedes, o de repente algunos de ustedes que han enfermado de hepatitis o han visto a algún familiar que ha tenido hepatitis y ha ido al médico y seguro han de ver que le hemos dado algo, ¿no? ¿Qué le solemos dar a los pacientes con hepatitis? Les damos Destrotón, Glucosamine, Hepadif, Hepacil, Hepavionta. Bueno, son diferentes productos, pero en realidad todos estos productos son lo mismo, glucosa, ¿ya? Un azúcar simple. ¿Es necesario darle eso al paciente? No, la dieta es suficiente. Sin embargo, le damos eso porque nuestra gente aquí en Latinoamérica, porque no es solamente Bolivia, cuando estuve en Chile y en Argentina es lo mismo. La gente aquí en Latinoamérica, cuando va al médico, quieren que le demos algo. Si no le damos algo, salen con la jeta hasta el piso, como decimos. Miren, en Europa, cuando a un paciente le decimos, vaya, échese, descanse, coma esto, es increíble cómo ellos hacen caso, ¿ya? Y cumplen. Aquí si yo le digo eso a mi paciente, sale y protesta porque yo no le di nada. Y peor que aquí la gente cree que hay que darle inyectables, que es mejor. Entonces sale renegando. Entonces por eso le damos esos productos, pero como les digo, no son necesarios. Son simplemente azúcares y que puede consumirlos también de algún producto natural, no necesariamente de productos farmacéuticos. Pero lo hacemos y tampoco está por demás, ¿no? Sirven, son útiles y le pueden dar cualquiera de esos productos que actúan de la misma manera, ¿ya? Bien, entonces, ese es el tratamiento, nada más, no hay por qué complicarse con esto. A ver, dice, también hay intoxicaciones por toletes. Claro, pero eso ya estamos hablando de hepatitis medicamentosa, es lo que les aclaraba yo al principio. Esto es hepatitis viral, por el virus, ¿ya? Ahora, hay otras hepatitis por bacterias, químicos y medicamentos, obviamente, como la famosa ivermectina que ahora la gente está usando a la burrera. Les he dicho que íbamos a tener casos y ya los hemos tenido. Bien, entonces, sí, puede haber intoxicación del hígado por otras sustancias, pero eso es otro tipo de enfermedad. Bueno, entonces, eso es la hepatitis viral aguda. La crónica, como les decía, suele ocurrir cuando no se cumple con el tratamiento de la aguda. Lo que pasa es que cuando cualquier órgano, no solamente con el hígado, sino con riñón y otros, cuando ya han curado y están en la fase cicatrizal, que se llama la fase de reparación, si cualquier cosa ataca a ese tejido en esa fase de reparación, puede hacer que el daño sea permanente. Y es lo que pasa acá. En esa etapa de recuperación del virus, ¿ya?
pudiese que, como no estamos haciendo esa dieta, sobrecarguemos al hígado y entonces ese daño genere un daño permanente. Y eso es lo que es la hepatitis crónica. La hepatitis crónica va a tener síntomas parecidos a la aguda, como están viendo, va a tener episodios, como dice, de ictericia, debilidad, somnolencia, ¿ya? Parecido a la hepatitis aguda, pero generalmente son episodios más cortos, que suelen durar 1, 2, 3 días, y luego el paciente parece que otra vez estuviese bien, después de un tiempo otra vez otro episodio, y así sucesivamente. Generalmente estos episodios suelen estar asociados a situaciones de intoxicación o daño hepático. Por ejemplo, que el paciente consumió mucha cantidad de grasa, consumió alcohol o algún medicamento que produzca daño hepático, como mencionaba su compañera, ya algunos que pueden generar toxicidad a nivel del hígado. Entonces, estos pueden desencadenar los episodios de hepatitis crónica. Ahora, si la persona no tiene cuidado y persiste en consumir o hacer cosas que dañen al hígado cuando está con esto, eso puede terminar desencadenando a futuro la cirrosis hepática o el cáncer hepático, que como han escuchado hablar, ambas son mortales. ¿Ya? La hepatitis crónica, entonces, mal cuidada, termina en una de esas dos cosas. ¿Ya? Ahora, cuando ya hay hepatitis crónica, ¿qué es lo que tiene que hacer ese paciente? Cuidar su hígado. ¿Ya? Si un paciente con hepatitis crónica cuida su hígado, puede que viva muchos años sin problemas, incluso hasta se muera por otra cosa. ¿Ya? ¿Cómo debe cuidarlo? Haciendo lo mismo que hemos visto. La dieta es importante que sea baja en grasas. El otro, se le cortaba la grasa. En este caso, baja, porque tampoco podemos cortar las grasas de por vida. Las necesitamos. ¿Ya? Pero baja su consumo de grasas. ¿Ya? Consume bastantes dulces, a menos que no sea diabético, obviamente. ¿Ya? No puede hacer actividades físicas intensas, de evitar cosas que dañen al hígado, como el consumo de tabaco, alcohol. Cuando acuda a su médico, y él debe de dar medicamentos que no produzcan daño hepático. ¿Ya? Bien, si él cuida su hígado, como les digo, puede que viva mucho, mucho tiempo. ¿Ya? Por suerte, no todos desarrollamos la crónica, solamente los que no cumplieron con tratamiento. Bien, entonces ahí quedamos por hoy. Ya mañana continuamos hablando de esto al principio de la clase y vamos a continuar con los otros videos. Bien, nos vemos mañana, chicos. Se cuidan. Chao, chao.